Muy buenas tardes. Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo. Hoy tenemos un día con mucha información y nos vamos inmediatamente a los titulares. Vamos ya. Poder Judicial evalúa pedido de 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, por el caso Los Guayquis en la Sombra. Audiencia continuará el día de mañana. Poder Judicial dispuso la instalación del botón de pánico en el celular de Pamela López, esposa del futbolista Cristian Cueva. Hasta el momento, 650 mujeres fueron auxiliadas con esta herramienta contra sus agresores en Lima. Y también conozca en qué circunstancias se otorgan medidas de protección judicial. Magistrada Yavari Villanueva da detalles al respecto. Y Poder Judicial dispone 9 meses de detención domiciliaria contra el rector de la Universidad Nacional de Piura, Santos Montaño Rualcaba, investigado por el delito de concusión. Y también jueces de todo el Perú llegan a Huánuco, donde se llevará a cabo desde mañana el 13º Congreso Nacional de Jueces del Perú y que será inaugurado por el titular del Poder Judicial. Perfecto, y vamos al desarrollo de la información. Y hoy la audiencia más emblemática del día ha sido la que se ha realizado hasta hace unos minutos y continuará el día de mañana. Y es que el Poder Judicial inició hoy la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, por el caso denominado Los Guayquis en la Sombra. Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva en este caso. Nicanor Boluarte acudió presencialmente a la diligencia e insistió en su inocencia. Veamos. Buenos días, su nombre y apellidos, suficiente. Señor magistrado, señor del Ministerio Público, Nicanor Boluarte Segarra. Con camisa celeste, saco oscuro y su inconfundible anteojos, llegó Nicanor Boluarte a la audiencia que pide su prisión preventiva. El Poder Judicial reanudó este miércoles la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano y abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros 4 implicados en el caso Guayquis en la Sombra. La Fiscalía inició con la acusación señalando que Nicanor Boluarte utilizó su influencia para designar prefectos y subprefectos a nivel nacional con el fin de consolidar la creación del partido político Ciudadanos por el Perú. En la región Cajamarca también tenemos el cobro de cupos de 3.500 para subprefecto distrital y de 5.000 soles para prefecto provincial, que era un poco más elevado por el rango. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 5 hechos clave que sustentan su hipótesis, destacando los nombramientos de subprefectos en las regiones de San Martín y Cajamarca. Estos hechos, según el Ministerio Público, demuestran el funcionamiento de un aparato criminal y una de esas finalidades sería captar afiliados para la organización política que encabeza Nicanor Boluarte de manera ilegal. Bien, hay que decir que la audiencia se ha reprogramado, o continuará, mejor dicho, el día de mañana a las 11, es la cita. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial dispuso la instalación del botón de pánico en el celular de Pamela López, esposa del futbolista Cristian Cueva, como parte de las medidas de protección por las agresiones que ha denunciado haber sufrido. Solo en Lima, 650 veces fue activado el botón de pánico en lo que va de este año para prestar ayuda a las víctimas de violencia. Veamos el informe de Melody Sánchez. En nuestro país, la violencia contra la mujer sigue siendo una sombra que acecha a miles de hogares. Este año, más de 650 mujeres del Distrito Judicial de Lima han encontrado un salvavidas en el botón de pánico. Gracias a esta herramienta, el Poder Judicial ha otorgado más de 4.200 medidas de protección a estas mujeres y a sus familias víctimas de violencia. Solo hace unos días, el 8º Juzgado de Familia de la Corte de Lima dictó medidas de protección a favor de Pamela López, esposa de Cristian Cueva, tras denunciarlo por violencia física y psicológica. Estas medidas prohíben al futbolista acercarse a López y ejercer cualquier tipo de violencia bajo pena de denuncia penal. Si estás en peligro, descubre cómo el botón de pánico puede salvar tu vida. Cuando un juez detecta que una mujer está en peligro inminente por parte de su agresor,
puede ordenar la instalación del botón de pánico. Esta aplicación, avalada por la justicia, garantiza una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo. Para activarle en este equipo el botón de pánico, ¿qué implica ello? De que cuando el agresor esté cerca a usted o incumple las reglas de conducta que este juzgado les ha impuesto, usted presiona el botón de pánico y inmediatamente va a tener ayuda oportuna de la Policía Nacional. Si éste, a pesar de tener una orden de alejamiento, se acerca a su víctima, ella solo tiene que presionar un botón en su celular y listo. Se activa una alarma que llega directamente a la policía y el serenazgo. Así, las víctimas pueden pedir ayuda de forma rápida y segura. En caso de emergencia, las autoridades acudirán de inmediato al lugar donde se encuentre la víctima, brindándole toda la protección necesaria. Usted ya tiene este elemento tecnológico, con lo cual va a evitar de que el agresor incumpla las medidas de protección que se han otorgado por este juzgado. Depende de usted activarlo o no. El botón de pánico es una herramienta clave para proteger a las mujeres víctimas de violencia. El Poder Judicial está a la vanguardia de esta lucha. Bien, hay que señalar, Armando, que el botón de pánico en estos casos como los que hemos presentado, en este caso como el de Pamela López, solamente se implementa o se activa con una orden judicial, ¿no es cierto? No claro. Todas las víctimas de violencia. Es importante destacar. Y segundo, que por ejemplo en la Corte de Lima fueron 650 las activaciones, pero tengo entendido que fueron como 640 las mujeres que lo reclamaron. Eso quiere decir que es muy disuasivo, porque la mayoría de las mujeres que piden el botón de pánico a sus agresores, al ver la presencia de la policía, de las autoridades, como que la piensan dos veces para volver a actuar. Y algo importante pasado hoy día, de que ha ido la esposa de Cristian Cueva. Así es, ha ido la esposa ya del ex seleccionado nacional a la Corte de Lima. Cuéntanos, Armando, Corte Superior de Lima exactamente todo se ha el ido itinerario. a que le instalen el software y todo el sistema en su celular para poder activar este botón de pánico que va conectado a toda la red de la policía, serenazgo, para en el caso de que el jugador se acerque más de lo debido, porque hay una orden judicial de que no se puede acercar a la persona, se activa, ella lo activa y inmediatamente llega la policía para prestarle apoyo inmediato. Escuchemos aquí las declaraciones que dio en el momento de instalar el botón de pánico. Soy bastante agradecida, me siento protegida, me siento más segura, respaldada por la policía y estoy satisfecha. Así es, me explicaron hoy día cómo funciona el botón de riesgo, me siento más tranquila y sé que la policía es efectiva y es rápida. Bueno, a todas las mujeres que son violentadas hoy en día que no tengan miedo, que denuncien, que hagan sus respectivas denuncias, que no se callen, porque así como a mí me ampararon y hoy en día me siento más segura, ellas también pueden lograr esa justicia. En realidad, lo que sucede con Pamela también es el sentir de varias víctimas de violencia, ¿no? Que cuando instalan este botón de pánico por orden judicial en sus celulares se sienten mucho más tranquila, porque el agresor no puede incumplir las medidas pues, de protección, ¿no? Y para eso precisamente es, porque si incumple, solamente presiona el botón y es el botón de auxilio, porque directamente pues esta alerta llega a la unidad policial, a las unidades de serenazgo y se activa pues todo un sistema y protocolo para auxiliar a la víctima. Y además en el caso que, por ejemplo, en el caso específico, Cristian Cueva fuera a buscarlo, quisiera acercarse, ahí incumple ya un mandato judicial y entonces le agrava mucho más la situación, tienen que pensarlo mucho. Y para explicarnos un poco sobre este sistema, nos encontramos con la jueza, ¿no? Yabari Villanueva, nuestro colega Walter Condori, se encuentra en Palacio de Justicia justo con la doctora. Walter, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Sí, efectivamente, doctora Yabari Villanueva, bienvenido a Justicia TV. Quisiéramos saber qué se entiende por violencia contra la mujer. Entendemos por violencia todo acto que causa menoscabo a la integridad física, psicológica, sexual, económica a una mujer. Este menoscabo es un perjuicio a través del cual pues la mujer es víctima y por lo cual merece protección. ¿Podemos conocer
tipos de este tipo de violencia, o mejor dicho, ¿se clasifica esta violencia? Sí, cuando una persona es víctima, y en este caso una mujer, podríamos manifestar de que los tipos de violencia van como violencia física, aquellos que atentan contra la integridad corporal, la violencia psicológica relacionada con el hostigamiento físico, en este caso psicológico, aquellas amenazas que se pueden imponer también a la víctima. También la violencia económica, que va relacionada con el perjuicio patrimonial, y estas serían las clasificaciones. En todo caso, vayamos a conocer un poco sobre las medidas de protección. ¿Qué constituye ello? ¿Qué se entiende? Las medidas de protección son aquellas que son impuestas a través de una resolución judicial por un juez y sirven para prevenir y cautelar que la víctima continúe desarrollando una vida normalmente conforme lo ha venido desarrollando. Estas medidas de protección también se establecen de acuerdo a las necesidades de la propia víctima o de sus descendientes. En este caso, por ejemplo, tenemos las medidas de alejamiento por parte del agresor de la víctima, las medidas de prohibición de comunicación con la víctima. Esta prohibición de comunicación puede ser, por ejemplo, vía verbal, vía redes sociales, Telegram, Instagram, vía telefónica, que se encontraría prohibido, así como también el retiro del agresor del hogar o también la prohibición de que el agresor retorne al hogar donde, habitaría la víctima. Hay criterios seguramente para tomar esas medidas, ¿no? Sí, los criterios a aplicar en estos casos van relacionados de acuerdo a las circunstancias en específico. Por ejemplo, se toma en consideración la edad de la víctima, si esta se encuentra en dependencia con el agresor, si viven en el mismo lugar, de acuerdo también a la ficha de valoración, si esta constituye un riesgo grave o un riesgo leve, si el agresor tiene antecedentes, ¿no?, por actos de violencia contra la víctima o actos de violencia en general con otras personas u otros delitos. Eso quiere decir, nos reitera en todo caso, los tipos de protección. ¿Existen tipos de protección? Las medidas de protección van a ser dictadas de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si hablamos de una persona que ha venido cometiendo actos de agresión reiterativos, lo que se va a imponer como medida de protección es el retiro del agresor del hogar. Y si esta persona hostiga psicológicamente, la amenaza, la golpea, también el alejamiento, no solamente del hogar donde habita la víctima, sino también del lugar donde estudia, del lugar donde labora, así como también la prohibición de la comunicación. También como medidas de protección, por ejemplo, se encuentra el inventario de bienes, es que en caso el agresor quisiera disponer de los bienes en común, pero siempre se va a cautelar si hay hijos de por medio de que si hay alguna prohibición de comunicación, esta se limite únicamente con relación al bienestar de los hijos. Doctora, ¿qué pasa si se incumple estas medidas de protección? El incumplimiento de una medida de protección implica la configuración de un delito, y este delito es el delito de violencia o resistencia a la autoridad, que se encuentra contemplado en el artículo 368 del Código Penal. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, este delito va a configurarse de una forma agravada. Entonces, si un agresor tiene una medida de protección a favor de una víctima y esta es incumplida, el delito va a encontrarse sancionado con una pena que va desde los 5 hasta los 8 años. Entonces, a tener en cuenta este punto, ¿no es cierto? Ahora, en caso del video que hemos apreciado, por ejemplo, ¿este tipo de violencia es típica? ¿El tipo de violencia es distinta de una a la otra? En el caso de las violencias que se cometen contra las mujeres, usualmente se tiene las violencias psicológicas, que muchas veces pasa por desapercibido porque son conductas que se normalizan. Cuando la violencia es física, se evidencia a través de un acto de lesión corporal, y en estos casos la víctima puede recurrir ante una autoridad policial, o si se encuentra en el interior del país y no hay alguna comisaría cercana, puede interponer una denuncia incluso ante un juzgado de paz letrado. Vamos a suponer que en este momento se genera una violencia o X persona recibe lamentablemente una de estas agresiones por parte de su pareja. ¿Qué tiene que hacer lo primero? Cuando una persona es víctima de un acto de agresión, conforme lo hemos manifestado, lo que tendría que hacer es denunciar el hecho, hacer de conocimiento de las autoridades, concurrir a la dependencia policial más cercana y, si no lo hubiera, al juzgado más cercano. En estos casos, si hablamos de provincias alejadas
o de aquellos distritos que están al interior de nuestro país, concurrir al juzgado de paz letrado más cercano. Va y presenta su denuncia verbal, no es necesaria que esta sea escrita, y la autoridad que recibe la denuncia va a dejar constancia de ello en un acta. Se va a tomar su declaración, se va a imponer de repente o a cautelar las pruebas que se tengan en el acto, puede ser mensajes de texto, se va a informar de los testigos si lo hubiera, y con eso se va a pasar esta denuncia a la Fiscalía, y la Fiscalía va a solicitar las medidas de protección que el juez va a imponer de acuerdo al caso concreto, a una ficha de valoración. Si el caso constituye un caso de riesgo, entonces se aplica en este caso como medida preventiva el botón de pánico, que es una medida tecnológica para cautelar que si es que en caso el agresor se acerca o intenta nuevamente violentar a la víctima, se acerque la autoridad policial y en casos de flagrancia pues se detenga al agresor, o también sirve pues como medida disuasiva para que estos actos de violencia no se continúen produciendo. Correcto. Compañeros, ¿ustedes tienen inquietudes en estudios? Sí, Adelante, buenas tardes. La doctora les escucha. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, doctora Yavari. Buenas tardes. Quería hacerle la consulta. Muchos dicen que evidencias, por ejemplo, de un video pasado no podría ser, digamos, valorado para un presente, ¿no? Para que se dé una medida. Esto es importante, digamos, tener esta evidencia. ¿También sirve, digamos, para dictar algún tipo de disposición judicial? Recordemos que las denuncias, cuando se produce un hecho delictivo, un acto de violencia contra la mujer, pueden ser interpuestas en cualquier momento. Lo que hay que tratar de resguardar son aquellos medios que van a acreditar el acto de violencia. Si tenemos videos registrados de actos de violencia con anterioridad, estos podrán ser valorados en su conjunto y las medidas de protección que se dicten van a atender al hecho en concreto, al acto de violencia o al riesgo de violencia del que pueda ser pasible una víctima. Doctora, y en el caso esto de las medidas de protección, tengo entendido que todas son gratuitas, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de pago, y creo que también hay asesoramiento legal. ¿Nos podría precisar un poquito ahí? Efectivamente, sí, es correcto. Lo que el Estado ofrece es una coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial y entre los diversos ministerios. Entre estos casos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el MINSA. Entonces, cuando una persona es víctima, va e interpone una denuncia, las medidas asistenciales de las cuales la víctima se puede beneficiar son aquellas medidas relacionadas a la salud, a contar con un abogado de manera gratuita, a contar con la asistencia psicológica de manera gratuita, a contar con un hogar si es que en caso el lugar en el que estuviera pues la pusiera en riesgo. Entonces todas estas medidas se ofrecen en coordinación interinstitucional y se plasman en la resolución que se expida. Doctora, ¿en qué momento la Fiscalía debiera solicitar medidas de protección, ¿no? Si nos vamos a un terreno más doméstico y diario, ¿no? Hay personas que sufren empujones, que sufren, digamos, violencia psicológica, insultos, gritos o golpes, ¿no? Un puñetazo en el rostro, un jalón de cabello, digamos, para ser concretos. O sea, ¿cuál es la figura para que la Fiscalía solicite estas medidas de protección? El caso va a depender de acuerdo al hecho en concreto. Si son actos reiterativos de violencia, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar y estos tienen antecedentes, lo que va a hacer estas medidas de protección es cautelar que estos actos no sean reiterativos y no se vuelvan a repetir en el futuro. Pero si es que en caso hablamos de agresiones de repente ocasional, no necesariamente dentro del grupo familiar, entonces va a depender en este caso si es que el hecho pudiera volverse a producir a efectos de solicitar o no una medida de protección. Pero conforme he manifestado, lo que la medida de protección busca es lograr que la víctima pueda continuar desarrollando su vida normalmente, ¿no? Sin estos actos de hostigamiento psicológico, violencia psicológica y otros para que pueda desarrollarse. Eso es lo que está buscando. Doctora, si me permite ser abogado del diablo, si un agresor quisiera apelar este tipo de medida de protección, que no es usual, pero lo podrían hacer, y ¿qué podría argumentar para poder, porque tengo entendido si la víctima ya presenta pruebas, videos o testimonios, es suficiente, o hay forma de que estos, argucias legales que puedan utilizar algunos agresores? Efectivamente, sí, es correcto. Lo que se busca es que la víctima pueda continuar desarrollando su vida normalmente, ¿no? Sin estos actos de hostigamiento psicológico, violencia psicológica y otros para que pueda desarrollarse. Eso es lo que está buscando. Doctora, si me permite ser abogado del diablo, si un agresor quisiera apelar este tipo de medida de protección, que no es usual, pero lo podrían hacer, y ¿qué podría argumentar para poder,
Recordemos que las medidas de protección son de eficacia inmediata. Una vez de que se dictan estas medidas, se hacen las coordinaciones respectivas a efectos de que la víctima pueda encontrarse cautelada. Sin embargo, si es que en caso pudiera cuestionarse la decisión que se emita, tendría que estar debidamente fundamentado, ¿no? Pero de todas maneras, ante el incumplimiento de estas medidas, por considerar de repente la otra parte de que no se encuentra dentro de un ambiente de agresión, el incumplimiento que ya resultaría ser eficaz igualmente configuraría el delito de abuso o resistencia contra la autoridad. Doctora, una pregunta. ¿Caduca esta medida de protección? O sea, ¿tiene periodicidad? En estos casos, las medidas de protección van a guardar eficacia en tanto se requiera en el caso en concreto. Entonces, si es que una víctima no viene siendo pasible de estos actos de agresión y está en proceso de investigación, el hecho, las medidas de protección van a mantenerse vigentes. Si es que en caso el hecho se archivara, el acto va a ser comunicado por la autoridad que tiene el caso, de repente en este caso el juzgado de investigación penal, o si hubiera sido trasladado a un juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado comunicará el hecho y de acuerdo a ello el juzgado que emitió la decisión procederá a archivar el caso. Una última pregunta, aprovechando a la doctora y la paciencia, y le agradecemos desde ya, doctora. ¿Qué pasa si la víctima, porque casos vemos, se desiste en el camino, ¿no? Ya dice, no, ya en realidad deseo que de repente tener una conversación con él, o desiste que se mantenga la medida de protección, básicamente el alejamiento, ¿no? En este caso me parece que son 300 metros. ¿Qué es lo que pasa si es que cambia esta figura de parte de la agraviada? Recordemos que cuando se pone en conocimiento un hecho delictuoso, así la víctima se desista, la investigación va a persistir hasta que se determine o no la responsabilidad del agente. Entonces, cuando se hace de conocimiento de la autoridad policial y la policía hace de conocimiento fiscal y a su vez de la autoridad judicial y el acto está en investigación, lo que se van a hacer durante todo este tiempo es recabar todas las pruebas que puedan determinar si se produjo o no este hecho delictivo, es decir, los actos de violencia física o psicológica. Y si durante el transcurso la víctima de repente ya no desea continuar o persistir con la denuncia, ello va a constituir tal vez un elemento a considerar, más no es determinante para la decisión de si se produjo o no se produjo, porque de hallarse en este caso la responsabilidad, el hecho va a terminar en sanción. Sí, pues, doctora, muchísimas gracias. Y finalmente, tal vez una reflexión, ¿no? Por el tema de lo preventivo. Y además, Armando, Giovanna, el hecho de que una mujer es agredida, en este caso, por un varón, por un, digamos, en este caso, un hombre, no solamente estos hechos se suscitan en ciudades, también en lugares recónditos, ¿no? Lugares muy inhóspitos del país. ¿Qué reflexión podemos tener finalmente sobre este particular? ¿Cómo podríamos nosotros prevenir este delito que es grave? Que no normalicemos estas conductas. El acto de violencia, sea físico o psicológico, es un acto de violencia que merma nuestra integridad. Entonces, como víctimas y tal vez también como vecinos, ¿no?, que podemos apreciar estos actos, lo que tenemos que hacer es de conocimiento de las autoridades para que puedan intervenir y estos actos de violencia no escalen, ¿no? Porque lo que no se desea es actos reiterativos de violencia o que pueda terminar en feminicidio. Recordemos que lo que las autoridades procuran es que la sociedad convive en paz, y para que ello suceda es que las personas tienen que hacer de conocimiento estos hechos para nosotros poder desempeñar nuestras funciones. Ok, doctora, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias, sí, muchas gracias a ustedes. Adelante ustedes. Gracias, Walter, también por el reporte. Sí. Interesante, en realidad. Un tema amplio, ¿no? Y como tú dices en la última pregunta, porque incluso puede ser una mujer que sea víctima también de amenazas y tenga miedo y retire la denuncia, ¿no? Y eso es, sí, hay tantas variantes, ¿no?, en realidad. Bien, ahora cambiamos de información. 3 policías del Callao acusados de solicitar 12.000 soles de coima a un intervenido con un cargamento de marihuana para liberarlo pasarán los próximos 14 meses de prisión preventiva, según dispuso el Poder Judicial. Los detalles en la siguiente nota.
El primer juzgado de investigación preparatoria permanente del Callao dictó 14 meses de prisión preventiva a los policías Anthony Munives Urbano, Orlando Carmen Araujo y Yair Soplopuco Bellodas por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial tras recibir una coima de 12.500 soles. El hecho ocurrió cuando el policía Abraham Pecho Canchero se ubicó en la cochera del centro comercial Mall de Bellavista, a bordo de un vehículo motorizado, ya que había sido contactado para vender 15 gramos de marihuana. Los policías imputados le quitaron su teléfono móvil y trasladaron hasta su vivienda en el Agustino, encontrando entre sus pertenencias 900 soles, 15 paquetes de plástico de marihuana y 20 celulares. Luego fue llevado a la oficina del área de antidrogas de la policía del Callao en calidad de detenido. De inmediato los efectivos procesados se dirigieron a Puerto Nuevo y detuvieron a Mark Lester Tumaviera, a quien capturaron sin ningún motivo a fin de pedirle sus documentos y tarjeta de banco para hacer efectiva la transferencia de la presunta coima de más de 12.000 soles solicitada al policía Abraham Pecho Canchero. Finalmente, Pecho Canchero denunció el hecho ante la Policía Anticorrupción e Inspectoría. Por las consideraciones antes expuestas, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria permanente de la Corte Superior de Justicia de Callao resuelve 1. Caer fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulada por el representante del Ministerio Público contra los investigados Anthony Michael Munives Urbano, Orlando Samir Jr. Carmen Araujo y Yair Alonso Soplopuco Bellodas. Desde la provincia constitucional del Callao informó para Justicia TV, Oscar Rivera. Bien, y la siguiente noticia es indignante. Delincuentes robaron una camioneta del asilo Canevaro que trasladaba a los adultos mayores a sus consultas médicas. La policía investiga en base a las cámaras de seguridad la identidad del ladrón y se encuentra haciendo operativos para localizar la unidad móvil. Veamos. Gran indignación ha generado el robo de una camioneta destinada al traslado de adultos mayores de la Casa Hogar Canevaro, ubicada en el distrito del Rímac. Fue robada dejando cerca de 300 ancianos sin una herramienta esencial para sus actividades diarias. El vehículo de la marca Toyota Pickup fue sustraído en el mismo frontis de la Casa Hogar, el cual gracias a cámaras de seguridad se pudo ver su desplazamiento por la vía de evitamiento en dirección al distrito del Agustino, según informó un vocero de la Beneficencia de Lima. Muy importante para nosotros por la necesidad de adulto mayor a ir a emergencias, a hospitales y también la necesidad de la camioneta para las donaciones que nos hacen. A veces hay que ir a recoger donaciones, o sea, es vital para la vida de nosotros. La camioneta cumplía un papel fundamental en la vida de los residentes del hogar, ya que era utilizada para trasladarlos al hospital y centros de salud para sus controles médicos, atenciones de emergencia y para cobrar sus pensiones. Además, el vehículo era esencial para transportar medicinas, tanques de oxígeno y los insumos necesarios para la preparación de sus alimentos. Hago un llamado ante estas circunstancias, que es de vital importancia también, a los grandes empresarios, a los bancos, a las mineras, a fin de que puedan donarnos un vehículo o unos vehículos que será de necesidad imperiosa para nuestros ancianitos, para poder cumplir con todas las obligaciones que la Beneficencia de Lima tiene para darles un buen trato, una buena tranquilidad. Este robo no solo representa una pérdida material, sino que afecta directamente la calidad de vida y la atención de estos adultos mayores, quienes dependen de estos traslados para su bienestar y cuidado diario. Las autoridades han instado a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda ayudar a recuperar el vehículo al número celular 999-121-708, en un esfuerzo por devolverles a los ciudadanos del hogar Canevaro la seguridad que merecen. Bien, continuamos con la información. El subsistema de extinción de dominio logró recuperar a favor del Estado más de 3 millones de soles en dinero y bienes inmuebles producto de delitos como defraudación tributaria y tráfico de terrenos en la región La Libertad. Veamos el informe de Walter Condori. La Corte de la Libertad incautó más de 3 millones de soles para el Estado mediante la extinción de dominio de dinero y un terreno obtenido de manera ilícita. El primero de ellos corresponde a la confiscación de fondos por más de 1.076.000 soles a favor del Estado, gracias a la decisión de la Sala de Apelaciones Transitoria, especializada en extinción de dominio de La Libertad. Este dinero provenía de la defraudación tributaria realizada por la empresa Agroindustrias Josimar SAC. Esta decisión se basa en la comprobación de que la empresa simuló
operaciones de compra y venta de bienes y servicios en los años 2006 y 2007, lo que permitió obtener de manera indebida créditos fiscales y reducir el pago de impuestos. La sentencia fue confirmada por la Sala de Apelaciones Transitoria especializada en extinción de dominio de la libertad, asegurando que la suma en cuestión pase a manos del Estado. ¿Qué es la extinción de dominio? Nos explica el juez Eduardo Torres Vera de la Corte del Lima. Como la extinción de dominio es una ley que no prescribe, necesariamente vamos a estar detrás de esas personas por los cuales obtienen dinero de forma ilícita y se aprovechan de ello para beneficiarse y hacerse ricos sobre eso. En otro caso, la Corte de la Libertad ordenó la extinción de dominio del predio Cerro Redondo tras comprobar que este fue adquirido a través de actividades ilícitas. El terreno, que inicialmente pertenecía al Estado, fue inscrito en forma fraudulenta. La investigación reveló que la propiedad fue adquirida a través de una red de corrupción que involucraba la falsificación de documentos, resultando en un valor de más de 2.227.000 soles. Ahora nos conectamos con nuestra compañera Kelly Medina, quien se encuentra en la ciudad de Huánuco y nos informa desde ahí sobre todos los pormenores de la inauguración que se viene del 13º Congreso Nacional de Jueces del Perú. Adelante, Kelly. Kelly, buenas tardes, noches ya, ¿cómo estás? 6:36 de la tarde, compañeros. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Cómo estás, Armando? Alegres de del recibimiento que nos ha dado Huánuco. La verdad, cada Corte Superior de Justicia transmite pues ese calor, esa familia judicial que somos. Y Huánuco no se quedó atrás. El recibimiento de hoy fue muy alegre. Estuvo el presidente de la Corte Superior de Justicia, Jaime Jerónimo de la Cruz. Estuvo con una delegación de magistrados y magistradas recibiendo al presidente del Poder Judicial, así como otros presidentes de diferentes cortes superiores de los 35 distritos judiciales, así como jueces que también y juezas que participan en este 13º Congreso Nacional de Jueces. Qué emoción, Kelly, lo que nos narras, ¿no? Porque sabemos que esas jornadas son en realidad bastante extenuantes, pero gratificantes a la vez, que es un poco lo que debes sentir en este momento, porque, claro, se van a reunir toda una familia judicial, que hay mucha expectativa, además, para recibir a los magistrados, magistradas, que como tú nos narras y como vemos ya en pantalla, pues están llegando, se están tomando la foto, el mismo presidente de la Corte Superior de Huánuco los están recibiendo, y cuéntanos, dicen que es la ciudad del mejor clima. ¿Cómo está el clima por allá? Clima excelente, nos han recibido con un sol radiante, en las nochecitas sí corre un poquito de aire, pero no tanto como en Lima, pero es un clima excelente, el mejor clima de Perú, y como tú lo indicas, compañera, así es, ha sido un recibimiento muy alegre y se espera pues que este recibimiento fortalezca a los magistrados para estos 2 días de trabajo que comienzan justamente el día de mañana, desde muy temprano hasta se espera toda una jornada donde se desarrollarán diferentes temas. 4 ejes temáticos han sido los elegidos para este 13º Congreso Nacional de Jueces. El primero eje temático es hacia un nuevo estatuto del Poder Judicial a partir de los desafíos actuales. El segundo es el desarrollo futuro del Poder Judicial. Y el tercero, problemática judicial relevante, teniendo como último eje temático entorno político, social y administración de justicia. Todos ellos importantes para el fortalecimiento de la administración de justicia en todo el Perú. Ahora, Kelly, ¿este evento se va a desarrollar en qué ambiente? Creo que ya ha hecho un país de recorrido del lugar donde se va a desarrollar. Sí, Armando, efectivamente estamos justamente en el lugar donde se realizará estos 2 días este Congreso Nacional de Jueces. Estamos aquí en el salón principal donde se hará pues la inauguración con lo cotidiano que es el protocolo que se sigue para estos actos
como ya hemos visto a través de Justicia TV. Se espera también autoridades de la localidad de Huánuco que puedan acompañar a este Congreso Nacional de Jueces. Este es uno de los ambientes, Armando, porque luego también fuera de este auditorio se colocarán pues también las mesas de trabajo, porque hay un debate dentro de todo el programa. El 22 y el 23 hay exposiciones, pero también hay debates donde pues los jueces organizan en mesas de trabajo para poder debatir los ejes temáticos, poder debatir los temas expuestos y poder llegar a conclusiones, teniendo como finalidad el último día esta lectura de la declaración de Huánuco, tal como la hemos visto también en Trujillo en diciembre del año pasado. Qué interesante, Kelly. Entonces, toda una gran jornada, ¿no?, de intercambio de experiencias con magistrados, magistradas que llegan a la ciudad de Huánuco, pues para este magno evento, como tú lo señalas. Veíamos hace unos instantes en imágenes también la llegada del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, ¿no?, que fue recibido de una forma bastante cálida, como bien nos narrabas, y así no solamente él, sino todos las altas autoridades judiciales y de la misma localidad, compañera, ¿no? Veíamos precisamente las imágenes del aeropuerto donde arribó precisamente el avión que trasladó al doctor Javier Arévalo Vela, y por supuesto vemos también la gran expectativa que esto ha concitado. No, cuéntanos el día de mañana cuál es la agenda. Bueno, mañana la agenda empieza, como les comentaba, desde muy temprano, con las palabras de bienvenida justamente a la ciudad de Huánuco del presidente de esta corte, el doctor Jaime Jerónimo de la Cruz, y también las palabras de presentación de este Congreso del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, quien justamente es pues presidente de la comisión organizadora de este 13º Congreso Nacional de Jueces. Luego pues sigue el doctor Javier Arévalo Vela con la inauguración y esta foto, para que luego ya se comiencen a desarrollar los ejes temáticos, teniendo pausas estratégicas justamente durante toda la jornada. Compañeros, hay que especificar que esto es todo el día. Ellos van a estar concentrados aquí justamente determinando, exponiendo, llegando a conclusiones y debate también, que es muy importante durante todo el día. Hay jornadas que van a terminar hasta las 9 de la noche. 8 o 9 de la noche, los doctores van a estar. Sí, así es bastante intenso, como les comentaba. Los ejes temáticos que han escogido para este 13º Congreso Nacional de Jueces son puntos estratégicos que justamente busca pues fortalecer y brindar un servicio de calidad, que es lo que reclama y que es lo que espera la ciudadanía en general. Por supuesto, fortalecer el sistema de justicia, como bien lo señalas. Bien, y no solamente los magistrados van a tener una jornada extenuante, sino también nuestro equipo periodístico, y hay que decirlo, ¿no?, liderado por Kelly Medina, que desde ya nos está reportando todas las previas a este evento, y por supuesto va a seguir detalle a detalle todas las incidencias que nosotros vamos a difundirlo, ¿no es cierto?, por el canal Justicia no prometido TV. no dormir, creo, Kelly. Pero vamos a estar atentos, Kelly, nada, lo mejor en esta gran jornada para ti y todo el equipo. Es una fiesta además para allá, ¿no? Una fiesta porque he visto que están los negritos, los negritos de Huánuco, que es tradicional. Nuestra gerente de comunicaciones, Raquel Palomino, también se encuentra allí, por supuesto, liderando el equipo de comunicaciones, acompañando al doctor Javier Arévalo Vela, que además pues está con toda la comitiva judicial. Una gran fiesta, como lo dices, Armando, pero para favorecer este sistema de justicia. Así es, termina el reporte en unos segundos, compañeros, pero luego nosotros tenemos una reunión de coordinación aquí en horas de la noche, justamente como tú lo mencionabas, Giovanna, con nuestra gerente general, Raquel Palomino, quien viene ya a ajustar los últimos detalles para comenzar el día de mañana este 13º Congreso Nacional de Jueces. Y nosotros, como siempre, con la cámara de Brian Ábalos, en la fotografía está nuestro amigo Johnny Flores, y en redes sociales Sebastián
Sebastián también, quien lleva minuto a minuto la información desde Huánuco de una manera transparente para que el ciudadano pueda enterarse de todo el quehacer jurisdiccional. Y tienes que darte tipito para solearte un poquito, te veo más bronceadita, ¿eh? ¿Ya vas a cansar ya? Ya, mi querido, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ok, compañeros. Gran jornada para ustedes. Okay. Saludos a todo el equipo. Nos vamos a un pequeño corte, Giovanita. Claro, un pequeño corte y volvemos con más. Bueno, gracias por continuar en Justicia TV y le contamos que ya va en un 70% los avances de una gran obra que realiza el Poder Judicial. Nos referimos a la sede que ocupará la Corte Superior Nacional Penal Especializada, encargada de los procesos más complejos. El gerente general del Poder Judicial, Jaime Gómez, fue un guía de lujo para constatar el progreso de este gran proyecto. Veamos. En el corazón de la ciudad se levanta imponente la nueva sede de la Corte Superior Nacional. Con casi 24.000 metros cuadrados, este moderno edificio estará dedicado a combatir el crimen organizado y la corrupción. El gerente general del Poder Judicial, Jaime Gómez, nos cuenta los detalles de este importante proyecto. Tenemos como objetivo culminar en el presente ejercicio presupuestal, el 2024. Consta de casi 24.000 metros cuadrados de construcción en un área de terreno de 4.200 metros cuadrados. Entonces aquí van a funcionar órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional, así como de otras especialidades como el contencioso administrativo. Actualmente el avance en la construcción de esta corte, presidida por el juez Octavio Saguanay Calcín, es del 70% y se espera que en los próximos meses se alcance la culminación del proyecto. Estamos en la etapa de la instalación de toda la parte eléctrica, el cableado que necesita, la colocación de los pisos, la colocación de las puertas, que en los próximos días debemos empezar. Entonces tiene un avance importante este proyecto. Esto permitirá brindar un mejor servicio en la administración de justicia, ¿no? La nueva sede judicial marcará un antes y un después en el juzgamiento de altos funcionarios. Con salas de última generación y equipamiento moderno, se agilizarán los procesos y se garantizará una justicia más eficiente y transparente. De dos edificios en un solo conjunto, tiene creo que 10 salas y de la Corte Constitucional es 16 salas. Se ha concebido la modernidad manteniendo o conteniendo características de lo que corresponde al centro histórico, ¿no? Desde el 2021, la Corte especializada en casos de alta complejidad como Lavajato, Cuellos Blancos y los Dinámicos del Centro, ubicada en la avenida Tacna, ha logrado avances significativos en la resolución de casos de crimen organizado, terrorismo y corrupción. Una vez que esta obra sea entregada al Poder Judicial, después de concluir el proceso constructivo, nosotros vamos a entregar a la administración de la Corte Superior Nacional para que ésta se pueda trasladar de la sede que en estos momentos ocupa en la avenida Tacna, acá en el cercado de Lima, para que puedan hacer el traslado tanto del personal como de los bienes que tienen asignados. Bueno, ya en algunos meses, ¿no es cierto? Se espera que a fines de año este proyecto ya esté culminado. En realidad está avanzado en muy gran bonito, porcentaje, bastante amplio. Sí, ves en realidad toda la infraestructura, más de 4.000 metros cuadrados. Y las tomas de dron te dan toda la magnitud de la obra, ¿no? Que a veces el centro uno lo ve grande, pero ahí es enorme en realidad.
Una gran obra para un gran proyecto también. Muy bien. Nos Así vamos es. ahora a las noticias del interior del Perú. Cintia Salirrosas, de la Corte Superior de la Libertad, nos cuenta a continuación sobre los 6 meses de prisión preventiva que se dictó a un sujeto acusado del robo a mano armada a un joven que hacía servicio de delivery en moto. El delincuente se apoderó de la herramienta de trabajo de su víctima. Adelante, Cintia. Por tratarse de un caso no complejo, Anderson Leiva Ruiz fue internado en el penal de varones del Milagro y permanecerá ahí por un periodo de 6 meses, luego de ser acusado de cometer el delito de robo agravado. Se resuelve declarar fundada la prisión preventiva contra Anderson Aldair Leiva Cruz, presunto autor del delito de robo agravado contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en grave tentativa, en agravio de Lander Francisco Silva Herrera. El plazo que se dicta de prisión preventiva de 6 meses, la misma que debe computarse desde el 3 de agosto del 2024. La víctima narró que cuando se encontraba esperando diferentes servicios de delivery a bordo de su moto lineal, el investigado junto a 3 cómplices lo interceptaron para apuntarle a la cabeza con un arma de fuego e intentar arrebatarle su unidad. Tras su negativa, uno de los delincuentes realizó disparos al aire que obligaron al agraviado a descender de su vehículo menor, siendo Anderson Leiva quien se habría apoderado de la moto y de su equipo celular e intentó darse la fuga sin éxito. Minutos después, personal policial visualizó el hecho y detuvieron solo a la hora imputado para luego trasladarlo a la comisaría y realizar las acciones correspondientes. Tras evaluar los elementos presentados, el juez de la unidad de flagrancia declaró fundado el pedido de 6 meses y ordenó el internamiento de Leiva Ruiz en el penal, el cual se computó desde su detención hasta febrero del 2025. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Bueno, ahora nos vamos a la Corte de Madre de Dios, donde el titular de esta instancia encabezó la jornada de orientación para jóvenes estudiantes en el tema de prevención de violencia contra la mujer. Veamos. En el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, la institución educativa Faustino Maldonado de Tambopata recibió una charla de promoción de la cultura jurídica impartida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Dr. Adolfo Nicolás Caira Quispe. Más de 70 estudiantes del nivel secundario tuvieron la oportunidad de participar en esta magistral charla, la cual forma parte del plan de trabajo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. La actividad se llevó a cabo el pasado lunes 19, con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre la importancia de promover una cultura jurídica que contribuya a la prevención y erradicación de la violencia de género. Esta iniciativa busca fortalecer la educación en derecho y fomentar una cultura de respeto y equidad en la sociedad. La Corte de Madre de Dios reafirma su compromiso en la promoción de la cultura jurídica y en la lucha contra la violencia de género, trabajando siempre de la mano con la comunidad para de esta forma construir un entorno más seguro y justo para todas y todos. Desde la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Beatriz Carreño para Justicia TV. Bien, y ahora les contamos que la Corte de la Selva Central llevó a cabo una charla informativa a alumnos de la Institución Educativa Politécnico Selva Central para combatir bullying y reforzar habilidades en los menores y así evitar que incurran en infracciones a la ley penal. La charla informativa fue dictada por jueces de esta Corte y busca reforzar el acercamiento de los magistrados con la comunidad. Seguimos con información y el Poder Judicial dispuso 9 meses de detención domiciliaria contra el rector de la Universidad Nacional de Piura, Santos Montaño Roalcaba, investigado por el delito de concusión. Además, le impuso el pago de una caución de 100.000 soles que deberá pagar en un plazo de 10 días hábiles. Veamos la parte informativa de la resolución de la audiencia. Resuelve declarar fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones para los procesados Juan Ademir Lima Villaseca y Fátima Sandoval Oliva en la presunta comisión del delito contra la administración pública de manera de concusión agravada en agravio de la Universidad Nacional de Piura, previsto y sancionado en el artículo 382 del Código Penal. En consecuencia, dictar las siguientes medidas. Primero, comparecer
personal y obligatoriamente ante esta judicatura para el registro de su firma cada 30 días. 2. No tener comunicación por ningún medio, escrito, oral, redes sociales, contra los coprocesados y testigos de la presente causa. 3. Cancelar una caución económica ascendente para la señora Fátima Sandoval Oliva en la suma de 50.000 nuevos soles. Declarar fundado el requerimiento de detención domiciliaria contra el procesado Santos Montaño Rualcaba para ambos casos por el plazo de 9 meses, la cual deberá realizarse en su domicilio real, que ha indicado el Ministerio Público. Por favor, defensa, ratifica este domicilio, Asociación de Vivienda Belén, Manzana F. Lote 7, Castilla, ¿verdad? Sí, señoría. Bien. Debiendo oficiarse inmediatamente a la Policía Nacional del Perú para que se constituya al nosocomio en el cual se encuentra internado el procesado y le brinde la custodia policial a efectos de que inmediatamente logre su alta médica, sea conducido a este recinto. Nos vamos a las noticias de Brasil. En Brasil se dio un duro golpe a una mafia internacional de trata de personas. Tras feroz tiroteo se rescató a 3 menores y se capturó a 60 traficantes. Sin embargo, esta mafia logró evacuar, entre comillas, a decenas de niños en un helicóptero. Veamos los detalles. Es el preciso momento que la Policía Federal de Brasil lanza feroz ataque a la guarida de una banda internacional de trata de niños en Porto Alegre. Si bien se pudo rescatar a 3 menores de edad en la operación, los traficantes de niños se llevaron en un helicóptero a decenas de menores secuestrados. La policía esperaba en esta operación rescatar a 5 niños de nacionalidad argentina que se sospecha fueron raptados de su país por esta banda. Entre los niños argentinos cautivos se especula que estaría el menor Loan Peña, de 5 años, plagiado en la localidad de Corrientes. Tras el feroz tiroteo, la policía logró detener a 60 miembros de esta red internacional de trata de personas. Los niños rescatados fueron derivados a un centro de asistencia social para recibir tratamiento psicológico e iniciar su identificación para regresarlos a sus hogares. La policía de Brasil se encuentra buscando al rastro del helicóptero donde los traficantes huyeron con su botín humano. Una banda que tendría ramificaciones en Paraguay y Argentina, donde le suministraban niños para su venta o explotación laboral o sexual. Lamentable que sigue el tema de tráfico internacional de menores. Ojalá que esto cambie un día. Bueno, Giovanita, se nos va con la... Se nos acabó el programa. Sí, gracias por habernos acompañado en esta hora informativa. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV, también en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Ahora lo dejamos con bellas imágenes de la región San Martín. Veamos. Nos vemos mañana.